Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario High Ground, Ministerio en Español, les doy la bienvenida en esta tarde de estudio bíblico. Vamos a estar considerando en el capítulo 11 de Génesis. Y el tema que tengo para esta noche es el gobierno humano después del diluvio, la Torre de Babel. Vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Bendito Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, bendito Dios. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, te pedimos que la bendigas, Señor, para que sea expuesta de una manera clara y sencilla, que unjas mis labios, Señor, para poder hacerlo, pues, de la mejor manera que te glorifique, bendito Padre. Unges nuestros oídos también para escuchar de tu palabra, no solamente el aspecto que tiene que ver con lo que conocemos comúnmente como logos, con la palabra que escuchamos, sino con el propósito de interiorizarla, Señor, mediante tu Espíritu Santo, que es posible que nosotros podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Padre Santo, bendice a cada uno de los presentes, Señor. Bendice a cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Que podamos aprender no solamente para atesorarlo como un conocimiento, sino que también para que sea una instrucción para nuestra vida diaria, para nuestro diario vivir, para vivirla, Señor, pero también para compartirla. Gracias, Padre bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estuvimos considerando el tema anterior, cuando estábamos en el capítulo 10 de Génesis, y ahí nosotros presentamos lo que se le llama la tabla de las naciones. Encontramos 10 naciones en particular formadas ahí. Estos descendientes de los 3 hijos de Noé. Ellos cohabitaban juntos, es decir, tenían un solo lenguaje. Es lo que nos relata este capítulo 11 de Génesis. Ahora, de estos descendientes de Cam, encontramos un personaje el cual parece ser el líder en oposición a Jehová Dios. Nemrod. Este nieto de Noé, a través de la línea de Cus, Nemrod establece un liderazgo de miedo. Poseía poder político y militar. Con él se inició una nueva generación de líderes, cuya intención era cada vez más de tener poder. En segundo lugar, se le describe a este Nemrod como un cazador vigoroso. Posiblemente no solo se refería a que haya sido un buen cazador, sino que también utilizó esta habilidad para ser un poderoso conquistador militar. El hecho de que Nemrod se encuentre directamente asociado a Babilonia, podemos nosotros comprender esta expresión que encontramos en Génesis, que algunos no han entendido, o a veces lo ponen de una forma diferente, pero la expresión de un poderoso cazador delante de Jehová. El hecho de que esté asociado con Babilonia, podemos nosotros comprender que esto no quiere decir que está a favor de Dios, sino más bien está en desafío a Dios. El estudio de este capítulo lo he dividido en 2 secciones. La primera sección tiene que ver con la Torre de Babel. Y vamos a comenzar entonces con la primera parte, que es la lectura de lo que va el versículo 1 al 4. Una torre en la tierra de Sinar. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra.
Bien, tenemos aquí esta primera sección. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Si nosotros aceptamos esta enseñanza bíblica que la humanidad tiene su origen común en Adán, entonces esto sí tiene sentido. Porque hubo un tiempo en que la humanidad habló un solo lenguaje. Es decir, si todos proceden de un solo hombre, tenían un solo lenguaje. En lugar de cientos de lenguas que hay hoy en la tierra. Ahora, la tierra de Sinar, este lugar, ¿qué significa? Bueno, primeramente el nombre Sinar. Posteriormente sabemos que debido a la acción de Dios, se le identificó con Babilonia, porque Babilonia viene de Babel, que es confusión. Entonces, por eso después tomó el nombre de Babilonia, en vez de continuar siendo llamada Sinar. Pero la descendencia multiplicada que salió del arca se reunió. Imagínense que dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Que se reunió para construir una gran ciudad. Y no solamente la ciudad, sino que también dice una torre. Y esto es ya en rebelión en contra del mandamiento de Dios para esparcirse sobre la tierra. Porque nosotros anteriormente leímos en Génesis 9:1 que Dios, de hecho, fue una bendición cuando le dijo a Noé, después de haberlo bendecido, a él y a sus hijos, les dijo, fructificad y multiplicaos. Y luego les da el mandato y les dice, llenad la tierra. Entonces, el propósito que estos se tienen al estar construyendo no solamente la ciudad, sino que también la torre, es ir en contra del mandato de Dios. Por eso al decir vamos y edifiquemos una ciudad, es para mantenerse todos juntos. Y luego una torre, y no solamente dice que llegue al cielo. Esto querían ellos impedir que la gente se esparciera a través de la tierra, desafiando así pues el mandato de Dios. Sabemos nosotros que lo que ellos querían pues era tener un centro donde hubiera una sola reunión, ese símbolo de fama, el poder, el control. Y es más probable que ellos construyeran esta torre como un punto de observación a los cielos. Fue construida, como dice ahí, hasta los cielos. Póngase primeramente a pensar que si realmente hubieran querido sobresalir, es decir, físicamente, podrían haberla construido arriba en un cerro. Pero dice que fue en este valle de Sinar. La mayoría de las prácticas astrológicas y ocultistas tienen una historia que se remonta a Babel. Entonces posiblemente todo esto está relacionado con las intenciones que ellos tenían. Y la intención era seguir ellos en su propia forma de pensar. Ellos no querían seguir el mandato de Dios. Por eso, cuando ellos se proponen hacer algo, Dios interviene. Esta torre fue algo real. Y tiene mucho sentido. Muchas personas han pensado que esto solamente es algo metafórico. Pero no, realmente esto fue real. Hay un historiador que existió 480 años antes de Jesucristo, se llama Heródoto. Él narra en sus crónicas históricas cómo el rey persa Jerjes destruye las torres y todos los vestigios que habían en el año 479 antes de Cristo. También nos cuenta que ahí había un templo que era cuadrado y que cada uno de sus lados tenía 12 estadios y que en medio de él se fabricaban algunas torres macizas que tenían como un estadio de altura y uno de espesor. Esto es el reporte histórico de Heródoto, un personaje de la época del tiempo de rey Jerjes cuando causó esta destrucción.
Luego también él menciona de que habían no solamente una, sino que eran como 8 torres que habían en total en ese lugar, en esa ciudad de lo que se conoce como Babilonia. Entonces tenemos un reporte histórico de una persona contemporánea del tiempo de Jerjes, cuando se destruyó las últimas evidencias de que ese lugar realmente existió. Sigamos con nuestro estudio. Ahora lo que es del versículo 5 al 9, Dios los dispersa por toda la tierra. Dice ahí que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir. Nada los va a hacer desistir de lo que han pensado y querer hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice que así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Así es que, como dijo Dios, nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, el potencial del hombre caído es terrible y poderoso. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en los logros que el hombre ha tenido, y especialmente en el siglo XX, son logros terribles, porque son logros para el mal. Ha habido mucha tecnología buena que de beneficio, como la que tenemos ahora, y que estamos ahora utilizándola para poder transmitir estos mensajes. Pero también podemos ver cómo esta potencialidad del hombre ha crecido al grado de que puede acabar con la vida en el planeta. El poder y la manipulación de la energía nuclear. Realmente el hombre ha llegado a un nivel máximo que puede aniquilarse solo. Dios va a intervenir tarde que temprano, como lo hizo en la ocasión cuando estos se habían propuesto algo. Los planes de Dios no pueden ser burlados. Él va a hacer conforme a su plan. Él permite cierto tiempo hasta donde permite al hombre. Le ha dado tiempo de gobernación, igualmente le ha permitido, pero dentro de los planes que Él tiene, hasta donde el hombre debe de llegar, hasta ahí le permite, y Dios es soberano, todopoderoso, y Él está en control. Y a su debido tiempo, Él hace ajuste de cuentas. Y tarde que temprano la va a hacer con esta humanidad que está a punto de causar guerras. Sabemos que hay muchas guerras, rumores de guerras. Y tenemos que estar prestando más que la debida atención, porque todas estas cosas, como dice la misma palabra de Dios, son principios de dolores. Así que el Señor, pues, ¿qué fue lo que hizo? Los dispersó. Esta separación forzada que Dios hizo para el hombre allí en Babel fue un acto de misericordia de Dios. Aunque trajo juicio, pero fue un acto de misericordia, porque trajo juicio sobre aquellos que estaban en contra del plan de Dios o en contra del mandamiento de Dios de esparcirse, pero también dio misericordia para aquellos que Dios escoge. Por eso, en esta división lingüística y geográfica del hombre, Él, Dios Todopoderoso, vemos que Él ejerce el control sobre esta naturaleza caída. El hombre, por muy fuerte y poderoso que se sienta, Dios está en control. Nosotros muchas veces ignoramos el poder de Dios, no queremos reconocer, pero Él a través de los tiempos ha ido demostrando su carácter y su poder, cumpliendo lo que Él se ha propuesto. Por eso, cuando el Señor confunde el idioma de toda la tierra, esta división de lenguas es algo fascinante, es un tema realmente fascinante, porque muchos lingüísticos no pueden entender el propósito de cómo se inventó este lenguaje. Es al igual como que no pueden comprender cómo
el sistema circulatorio o nervioso trabaja en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. La mayoría de los lingüistas modernos creen que el lenguaje es tan único que la única manera en que puede explicarse es al margen de Dios. Pero, ¿qué pasa con algunos? No le quieren dar el reconocimiento a Dios y ellos dicen que ha sido un proceso evolutivo. Y por eso ha ido cambiando. Pero la palabra de Dios nos dice que desde allí el Señor dispersó sobre la faz de la tierra a aquellos, y es lógico que se fueron agrupando conforme al lenguaje. Y al irse agrupando conforme a este lenguaje, podemos ver cómo hay diferentes ahora lenguajes por toda la tierra. Ahora póngase a pensar usted, cómo las familias al abandonar esta zona de Babel, una gran inmigración por todos lados, ¿no? Cada quien buscándose entre ellos los que se podían comprender en su propio lenguaje. Tenían que buscar un lugar adecuado donde vivir. Y una vez que lo buscaran, o una vez que lo encontraran, pues también tenían que buscar la manera de vivir, de la caza o de la recolección de frutas o granos, en fin, inventarse o reinventarse nuevamente para poder sobrevivir, ya sea buscando cuevas o construyendo lugares a donde poder vivir, y la manera de ganarse la vida diariamente en la agricultura. Y así nosotros podemos encontrar ahora los reportes que hay en los arqueología, como estas diferentes grupos que fueron yéndose a diferentes lugares se han encontrado en las excavaciones, cómo fueron sobreviviendo todas estas entidades, todas estas razas o grupos o tribus que se identificaban en su propio lenguaje. Las familias, lógico, se multiplicarían rápidamente, desarrollando así su propia cultura, sus propias características que los distinguen, y de hecho llegan a tener hasta ciertos rasgos tanto biológicos como físicos. Y la misma influencia de su entorno los caracteriza. Pequeñas poblaciones, otras más grandes, pero en fin, estos grupos fueron los que se fueron dispersando digamos, por toda la tierra. Todo este relato, hermanos, que sucedió en Babel, con esta dictadura anti Dios de este dictador, esta rebelión organizada en contra de Dios, la desconfianza de la promesa de Dios, porque Dios, al bendecir a Noé y a sus descendientes, al bendecir estaba dándole su protección, pero la desconfianza del hombre hizo que tomara estas decisiones. Esto muestra que el hombre no ha mejorado desde que salieron de el arca de Noé. Así es que el tiempo, el progreso, el gobierno y las organizaciones o las organizaciones han puesto tal vez al hombre en una mejor situación, pero no en una mejor condición. Porque la ciencia ha aumentado, las condiciones tal vez han sido mejores, la comodidad, pero la condición espiritual sabemos que ha ido en decadencia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este estudio. Tenemos que ver cuánto tiempo tenemos. Bien. La segunda parte tiene que ver con la línea de Adán desde Sem hasta Abraham. Después de que se habían dispersado pues todos estos grupos étnicos ahí en la Torre de Babel, Dios entonces comenzará a hacer al hombre mejor. Y comenzará como siempre empieza, con un hombre que va a hacer la voluntad, aunque no lo haga perfectamente, pero comienza con un hombre. Y este hombre pues sabemos que es Abraham. Nosotros encontramos el relato allí en los versículos 10 al 25. Y se habla de todos los descendientes de Sem hasta Taré,
que es el padre de Abraham. La familia de Taré, en Ur de los Caldeos, esta familia son descendientes de Sem. Nos acordamos que son de los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Entonces, de ahí viene la raza semítica. También recordamos que se habló de Eber, se les conoce hebreo, y luego también están en la zona de Aram, también se les conoce como arameos. Entonces, por eso podemos ver que tanto arameo, semítico, hebreo, tiene que ver con el mismo pueblo. Ahora, esta genealogía es una nota especial, porque eventualmente será parte de la línea mesiánica. Si usted sigue los registros que se encuentran en la genealogía que escribe Lucas en el capítulo 3, nos damos cuenta que es lo que está identificando ahí, pues, esta descendencia. Esta lista es selectiva, porque son 10 generaciones que están listadas allí. Es el registro con el propósito de señalar precisamente el linaje de Abraham. Abraham significa Padre exaltado, el progenitor del pueblo escogido de Dios. Después, su nombre sabemos que fue cambiado a Abraham, que significa Padre de multitudes. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5. Abraham nació en el año 2165 antes de Jesucristo. Entonces, si ya han pasado 2000 años también después de Jesucristo, podríamos decir que Abraham existió unos 4160 años antes de nosotros. Ahora, la tercera parte dice, versículos 29 al 30, la familia de Abraham y su hermano Nacor. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Dice que Abraham y Nacor entonces tomaron para sí mujeres, es decir, esposas. Sarai, mujer de Abraham, su nombre, imagínense, Sarai, su nombre significa, es polémico. Y es porque era estéril, incapaz de tener hijos. La mujer de Abraham, que era Sarai y que no tenía hijos, imagínense la controversia, ¿no? El significado de Abraham, que significa padre. Y luego tener a su mujer que era estéril. Entonces es sorprendente, ¿no? Pero los que conocían pues este nombre han de haber puesto a pensar cómo es que este se llama padre y a la vez pues no tienen hijos. Pero su actual carencia de hijos, es decir, jugaría un papel importante en el plan de la redención de Dios. Sabemos que por eso nosotros en ciertas circunstancias, cuando no le encontramos sentido a la vida o el porqué de las cosas, Dios tiene un plan. Dios está en control. Dios tenía un plan para Abraham. Dios tenía un plan para Sarai también. Y aunque en su vida los significados de sus nombres fueran controversial, no lo eran para el plan de Dios. Todo tenía un sentido. Todo tiene propósito. Dentro del plan de Dios no hay nada que no tenga sentido. Aparentemente para el hombre puede estar fuera de lo lógico, fuera de lo que podemos concebir. Pero para Dios nada es imposible, porque Él es el dueño, Él es el proveedor, Él es nuestro formador, Él es nuestro sustentador. Así es que Él, conforme a su plan, Él realizará. Y si usted está dentro del plan de Dios, téngalo por seguro de que nada de lo que esté pasando en su vida es obra de la casualidad. Dios tiene un plan para su vida. Versículos 31 y 32. Encontramos ahí la familia de Taré y sus viajes desde Ur de los Caldeos hasta Aram. Nos dice así la palabra de Dios. Tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham.
y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Aram, se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Bien, aparentemente el relato suena un poco contradictorio, porque el viaje de Abraham hacia Canaán es con respecto al llamado que Dios le hace a Abraham, no con el deseo del padre de Abraham en emigrar de donde ellos vivían en Ur de los Caldeos para ir a buscar una vida mejor en Canaán. Aquí la acción primaria que vemos nosotros es el padre de Abraham tomando acción en emigrar hacia un lugar diferente, y se radican en Aram. Y ahí, estando en ese lugar, es donde murió el padre de Abraham, Taré, murió pues ahí en Aram. Salieron pues ellos de ahí para ir a Canaán. Así que la historia de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, es decir, en Babilonia. Josué 24:2 describe a Abraham antes que el Señor lo llamara. Era una familia de adoradores de ídolos. Incluso probablemente hasta Abraham adoraba, o Abraham, ¿verdad? Como se le conocía antes de que le cambiaran el nombre. Posiblemente hasta Abraham adoró ídolos. Su padre, pues, hacía ídolos. Eran adoradores de ídolos ahí en Ur de los Caldeos. Más tarde nosotros encontramos el relato de cuando el nieto de Jacob, ¿verdad?, vuelve a los parientes de Abraham. Ellos seguían adorando a los ídolos. No habían cambiado. El cambio viene a través del llamado que Dios le hace a Abraham. Pero cuando llegaron a Harán, dice que se quedaron allí. En la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 2 al 4, ahí nos deja claro que el llamado de Génesis 12, del 1 al 3, vino a Abraham, y eso lo vamos a estudiar más adelante, mientras aún vivían en Ur de los Caldeos. Ahora nosotros, ¿cómo podemos conciliar entonces la escritura cuando nosotros vemos cómo se inició el viaje? Cuando él recibió el llamado de Dios, en otras palabras, fue algo parcial la obediencia. Es lo que aparentemente vemos nosotros aquí. Por lo menos en dos modos, ¿verdad? Y vamos a verlo en qué esos dos modos. Primero, trajo a su padre, Taré, y también traía a su sobrino Lot. Los traía con él. Cuando Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, segundo, Abraham se detuvo y al menos por un tiempo, ¿no?, pues dice ahí que habitó en Harán. Es decir, no iban de paso, fueron de paso a las otras ciudades que estaban a la orilla. Porque si usted logra ver un mapa de la zona y de lo que es Ur de los Caldeos hacia lo que es Canaán, había una línea recta que podrían haber ido más rápido, pero era por el desierto. Y ellos, con el grupo de animales que tenían y las familias y todo lo que llevaban, era algo difícil, era un viaje riesgoso. Por eso ellos caminaron por la zona fértil hacia la orilla del río, yendo hacia el norte, para luego después regresar y haciendo una vuelta como de una media luna en la zona fértil para viajar hacia Canaán. Por eso cuando salen de Ur de los Caldeos, ellos fueron de paso en diferentes ciudades, pero luego llegan a este lugar de Harán y dice que allí habitaron. Pero nosotros comprendemos, ¿no?, que todo tiene un propósito. Dentro del plan de Dios, las cosas se van a cumplir conforme Dios lo ha establecido, no conforme al hombre quiere hacerlo.
Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como queriendo ayudar a Dios, pero o estamos malinterpretando a veces la voluntad de Dios y queremos hacerlo de una forma diferente. Aquí Abraham iba con su padre, su sobrino, pero sabemos que si nosotros razonamos, su padre era un ser que adoraba a ídolos. Entonces la influencia de adoración a ídolos podía también ejercerla como patriarca sobre su hijo Abraham. Pero Dios tenía planes. Por eso Dios, y lo vamos a comprender más adelante cuando estudiemos el llamado a Abraham. Por eso le dice, deja, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora murió Taré en Aram. Nos declara ahí la palabra de Dios. En ocasiones, hermanos, podemos entender el significado de los nombres en la Biblia. Porque, imagínense, el nombre de Taré significa retrasar. Y el nombre de Harán significa estéril o seca. Son de ahí que algunas veces por eso algunos piensan de que ciertas cosas en la Biblia son metáforas por los significados de los nombres. Pero más bien es para que nosotros comprendamos la acción y el carácter de Dios al llevar a cabo su voluntad en contra de las decisiones que a veces el hombre toma, no obedeciendo a cabalidad lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios, en su palabra. Por eso, cuando Abraham estaba en obediencia parcial, la demora y la esterilidad caracterizaron su vida. Es decir, Taré, su padre, era retrasar la misión que Dios le había puesto, o retrasar o llevar a cabo lo que Dios había establecido. Y Aram, pues estéril, es decir, no había fertilidad en la vida. Así es que cuando nosotros demoramos en acercarnos a Dios, también experimentamos esterilidad. Si no nos acercamos a Dios, no puede haber productividad como bendición de Dios. Son lecciones que nosotros podemos aprender, pero veamos más lecciones que nosotros podemos aprender de este relato, porque de eso se trata, ¿no? Que nosotros podamos ver cómo estos relatos nos ayudan a nosotros no solamente a llenarnos de conocimiento histórico dentro del plan de Dios, poder conocer también la escatología, es decir, cómo el plan de Dios va desarrollándose a través de los tiempos, van cumpliéndose su propósito, va unificándose un solo tema central en la palabra, sino que podemos conocer también el carácter de Dios. La palabra de Dios nos declara que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él se agrada de aquellos que le temen y hace justicia. Por eso, la acción de Dios en la Torre de Babel fue un acto de misericordia. Dios trajo juicio a unos rebeldes, pero dio misericordia a los que con los que Él tuvo misericordia. Y en este caso estamos aquí hablando de Abraham. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que de Dios nadie se puede burlar. Se cosecha lo que se siembra. Aquellos individuos descendientes o nietos de Noé, estos se rebelaron en contra de Dios. Dios trajo juicio sobre ellos. Estos constructores de esta torre estaban llenos de orgullo. Su corazón se habían empavonado demasiado, no en contra, con demasiado orgullo. Pero Dios no aprobó sus acciones. Por eso fueron reprendidos. Porque su corazón se habían hecho altivos. Ahora, el plan de Dios se cumplirá. Aunque el hombre se oponga, Dios hará su plan. De hecho, el plan de Dios es de bienestar y no de calamidad. Es lo que
Declara Jeremías 29:11, ¿no? Tengo plan de Dios, dice, tengo planes de bienestar y no de calamidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios siempre quiere bendecir. Pero el hombre en su rebeldía, en su orgullo, en su altivez, no puede recibirlo. Porque para poder recibir, nosotros tenemos que ser humildes. Finalmente, hermanos, vemos cómo pues el carácter de Dios es revelado en sus acciones. Su palabra dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el llamado a Abraham es el resultado de la gracia de Dios para cumplir su plan establecido. Comprendemos pues que el orgullo es un pecado. Por lo tanto, no nos exaltemos ante los demás. A veces tenemos una obsesión con nuestro propio éxito. Queremos crearnos un nombre para que todos nos levanten. No, queremos a veces nosotros crear un nombre para nosotros mismos, para estar inflados de orgullo. No, sabemos que Dios tiene una causa en contra de los soberbios, hay que evitarlo. Dios quiere que nosotros vivamos para honrarlo. Y eso nos va a llevar o nos conduce a un gozo mayor, hermanos. Por eso, hermanos, al considerar pues este estudio de esta noche, meditemos bien en las acciones de los que se rebelaron, que de Dios nadie se puede burlar. Dios finalmente, lo que Él se ha propuesto, su voluntad, va a ser cumplida. Y tomemos pues nosotros ejemplo para no ser desobedientes como estas personas. Pero también tenemos que tener en cuenta el relato de Abraham en el llamado. Aunque fue obediente, muchas veces nosotros como imperfectos y obedecemos al llamado de Dios, pero también igualmente que Abraham estamos parcialmente, porque a veces estamos cojeando en dos ideas. ¿Lo hacemos o no lo hago? O hago tantito hoy, lo hago mañana y así. Tenemos que tomar una decisión firme. Dios es misericordioso. Dios es benevolente. Él es bueno todo el tiempo. Pero tampoco no nos podemos burlar de Él, porque sabemos que tarde que temprano Él toma acción. Él permite. Él nos da. Pero también Él juzga. Pero también es remunerador para aquellos los que le busquen de todo corazón. Así es que yo te exhorto en esta noche, hermano, que pues, busquemos a Dios de todo corazón, que seamos obedientes a su palabra, que seamos no solamente obedientes a su palabra, sino que también que veamos en el propósito de Dios, que aunque en algunas ocasiones hay juicio que nosotros no comprendamos, todo tiene un propósito y está dentro de la misma misericordia. Así es que, hermanos, en esta noche es mi exhortación a que nosotros meditemos que el orgullo es un pecado, que no tenemos que buscar el hacernos un nombre ante todos, sino más bien ser humildes y hacernos un nombre ante Dios, porque Él nos ha dado un nuevo nacimiento, pero no para que nosotros nos exaltemos sobre los demás, sino para que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro proceder. Hermano, que Dios te bendiga, que tengas una noche de mucha bendición.